¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. El hombre lobo de Bielorrusia, siglo XVII. Escucha esto con atención, porque lo que voy a contarte no nació para ser leído a la luz del día, sino para ser susurrado junto al fuego, cuando el viento sacude los bosques y uno empieza a dudar de lo que cree saber. Dicen, y no lo dicen en voz alta, que en los inviernos más largos del siglo XVII, cuando Bielorrusia aún formaba parte de la mancomunidad polaco-lituana, hubo aldeas enteras que aprendieron a cerrar la boca y a mirar al suelo, no por miedo a los hombres, sino por miedo a lo que los hombres podían llegar a ser. Imagina la región de Polesia al sur del actual territorio bielorruso. Un lugar real, áspero y húmedo, atravesado por los ríos Pripyat y Pina, rodeado de marismas que en invierno se congelan como vidrio opaco y en verano devoran a quien se aventura sin conocer los senderos. Allí los bosques no terminan nunca. Robles centenarios, abedules pálidos, pinos tan altos que apenas dejan pasar la luz. Cuando cae la niebla, todo parece inmóvil, excepto los sonidos. En esas tierras existía una creencia antigua, anterior incluso al cristianismo, el Volkolak, el hombre lobo eslavo. No era una bestia salvaje sin mente, como algunos imaginarían siglos después, no. Según los relatos recogidos por cronistas y etnógrafos, el Volkolak conservaba recuerdos, culpas, incluso cierta conciencia humana. Y eso, precisamente eso, lo hacía mucho más aterrador. Los registros parroquiales de aldeas cercanas a Pinsk y Mazir hablan de ataques al ganado desde 1643 en adelante. Fechas concretas, no leyendas vagas. Vacas encontradas abiertas con una precisión extraña, como si quien las hubiera atacado supiera exactamente dónde morder. Ovejas arrastradas decenas de metros sin dejar apenas huellas humanas, solo marcas profundas, irregulares, imposibles de atribuir a lobos comunes. Y aquí es donde la historia empieza a incomodar, porque los lobos de Polesia eran conocidos. Los campesinos sabían cómo cazaban, cómo dejaban rastros, cómo aullaban, pero esto era distinto. Había noches en las que los perros no ladraban. Se escondían bajo los graneros, temblando, y cuando el silencio se volvía demasiado espeso, alguien juraba haber escuchado pasos, no 4, sino 2, que luego se confundían con el crujir de ramas y un jadeo grave, casi humano. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si el monstruo conociera tu nombre? En las tabernas de madera oscura, junto a jarras de hidromiel, empezó a repetirse un rumor. No atacaba al azar, elegía. Siempre en noches concretas, lunas llenas de invierno, cuando la nieve reflejaba la luz como un espejo enfermo, y siempre cerca de caminos antiguos, esos que no aparecían en los mapas oficiales, pero que todos usaban desde hacía generaciones. Las crónicas locales hablan de un hombre, un solo hombre, que conocía esos senderos mejor que nadie. No era noble, tampoco un mendigo. Era fuerte, silencioso, con una presencia que imponía respeto. Algunos lo describen con hombros anchos, manos marcadas por el trabajo y una mirada que evitaba sostener la de los demás demasiado tiempo. Un hombre útil, y por eso mismo intocable. Pero aquí surge la primera pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si el peligro no venía del bosque, sino de alguien que regresaba a casa antes del amanecer? En 1646, el sacerdote de una pequeña parroquia cercana al río Pripyat anotó algo inquietante en latín, casi como si temiera que alguien lo leyera. Las bestias no rezan. Pero ésta parece saber cuándo hacerlo. No explicó más. No hacía falta, porque en Polesia, en pleno siglo XVII, todos sabían una cosa: el hombre lobo no siempre nace. A veces se aprende. Y lo que empezó como ataques al ganado estaba a punto de transformarse en algo mucho más difícil de ocultar. Ahora bien, para entender por qué nadie se atrevía a señalar con el dedo, hay que detenerse un momento y mirar de frente el lugar donde todo esto ocurrió.
porque Polesia no era solo un bosque, era un mundo cerrado sobre sí mismo. Las aldeas estaban separadas por kilómetros de pantanos, casas bajas, de troncos ennegrecidos por el humo, techos de paja endurecida por la escarcha. En invierno, el frío era tan intenso que la respiración parecía romperse en el aire. En verano, los insectos cubrían la piel como una plaga bíblica. Allí no se sobrevivía sin comunidad, y acusar a alguien era muchas veces firmar tu propia condena. Los documentos judiciales conservados en archivos de Brest-Litovsk mencionan desapariciones humanas a partir de 1647. No muchas, no de golpe, pastores que no regresaban, leñadores cuyos hachas aparecían clavadas en los troncos como si hubieran salido corriendo. Lo inquietante es que los cuerpos, cuando aparecían, no estaban devorados, estaban marcados, mordeduras profundas en hombros y cuello, huesos rotos con una fuerza descomunal, pero sin el desorden típico de un animal salvaje. Y aquí surge otro detalle comprobado. Los ataques nunca ocurrían cerca de iglesias ni cementerios consagrados. Eso alimentó un miedo antiguo, porque según la tradición eslava, el Volkolak no era simplemente un hombre maldito. Podía ser alguien que había nacido bajo ciertas señales, una luna roja, un eclipse, una tormenta fuera de estación, o alguien que había cometido un juramento prohibido. Algunos textos hablan incluso de rituales paganos aún practicados en secreto, heredados de los tiempos anteriores al bautismo de estas tierras. Se decía que el Volkolak tenía dos naturalezas. Como hombre era reservado, fuerte, casi siempre solitario. Como bestia era rápido, metódico y cruel solo cuando debía serlo. Los aldeanos comenzaron a notar cosas pequeñas, casi insignificantes si se miraban por separado. Un hombre que desaparecía justo antes del anochecer. Ropa encontrada húmeda, como si hubiera sido lavada a toda prisa en el río. Heridas en brazos y espalda explicadas como accidentes de caza, heridas que nadie más había visto ocurrir. Y sin embargo, cuando alguien insinuaba una sospecha, el silencio caía como una losa, porque el hombre del que se hablaba, aunque nunca se lo nombrara, tenía algo que jugaba a su favor, protegía a la aldea, había ahuyentado bandidos, guiado viajeros perdidos, trabajado sin descanso durante las peores hambrunas. Tenía fuerza, sí, pero también una extraña disciplina. Ahí estaba su mayor fortaleza y también su mayor debilidad. Porque según las leyendas recogidas siglos después, el Volkolak no perdía la razón del todo. Recordaba lo que hacía, y cada recuerdo era una carga. Se decía que evitaba mirar a los niños, que no tocaba carne en ciertos días, que rezaba demasiado. En el invierno de 1648 algo cambió. El río Pripyat se congeló antes de lo habitual. La luna llena iluminó la superficie como una hoja de metal pulido. Aquella noche, los perros no solo no ladraron, aullaron como si reconocieran algo. Y por primera vez las huellas encontradas al amanecer no se alejaban hacia el bosque, conducían directamente hacia la aldea. ¿Fue entonces cuando alguien decidió observar en lugar de huir? ¿O cuando el hombre lobo cometió su primer error? Porque desde ese momento el miedo dejó de ser difuso y empezó a tener forma. Y te aseguro que lo que ocurrió después ya no pudo ocultarse bajo el pretexto de viejas supersticiones. A partir de ese invierno, en Polesia ya no se hablaba del peligro en plural. Ya no eran ataques, ni bestias, ni sombras, era uno solo, y aunque nadie se atrevía a decir su nombre, todos parecían mirar siempre hacia el mismo lugar cuando caía la noche. El centro de todo era un caserío cercano a los márgenes del bosque de Bialowieza, una extensión real y temida incluso en el siglo XVII, famosa por su espesura casi intacta y por ser coto de caza de nobles. Allí los árboles crecían tan juntos que el sol apenas tocaba el suelo y el silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía un sacrilegio. Los senderos serpenteaban entre raíces gigantescas y perderse significaba no volver jamás.
En ese borde del bosque vivía el hombre del que todos hablaban en susurros. Los registros fiscales de 1645 lo mencionan como un campesino libre, alto para su época, con fuerza suficiente para trabajar 2 parcelas sin ayuda. Tenía el rostro anguloso, barba cerrada y ojos hundidos, oscuros, siempre atentos. No bebía en exceso, no se ensarzaba en peleas y rara vez reía. Su cuerpo mostraba cicatrices antiguas, algunas demasiado profundas para simples accidentes. Nadie recordaba haberlo visto enfermo. Esa era su mayor fortaleza, resistencia. La debilidad, en cambio, se manifestaba en el aislamiento. Vivía solo, y en Polesia eso ya era una rareza peligrosa. Los ataques continuaron, pero ahora parecían seguir un patrón inquietante. Ocurrían después de discusiones públicas, tras disputas por tierras o ganado. Un hombre que había jurado vengarse perdía una vaca. Otro que había acusado a alguien de robo encontraba su granero destrozado. Nunca había testigos directos, solo consecuencias demasiado precisas para ser casuales. Las crónicas judiciales de Mazí registran una denuncia fechada en marzo de 1649. Una mujer afirmó haber visto un hombre desnudo, cubierto de escarcha, de pie junto al río, respirando como una bestia. Cuando gritó, la figura se internó en el bosque, pero no a 4 patas, sino erguida, torpe, como si el cuerpo no terminara de obedecerle. Ese testimonio fue descartado oficialmente. Extraoficialmente, nadie volvió a caminar solo de noche. Según la tradición oral, el Volcolac tenía reglas. No podía cruzar agua corriente con facilidad, evitaba los símbolos consagrados y, sobre todo, odiaba ser observado. Si alguien lograba mirarlo directamente durante la transformación, decían, la maldición se debilitaba, y fue entonces cuando alguien decidió probarlo. Un grupo reducido, 3 hombres, nombres que no figuran en ningún registro, acordó seguirlo durante una noche de luna llena. Sabían cuándo ocurriría. Él siempre desaparecía antes del anochecer, con una excusa distinta, pero siempre mal construida. Aquella noche de abril de 1649, el aire estaba quieto y el bosque parecía contener la respiración. Lo vieron internarse entre los árboles. Lo siguieron hasta un claro antiguo, un lugar que no figuraba en mapas cristianos, pero sí en relatos paganos. Allí el suelo estaba marcado por piedras dispuestas en círculo, cubiertas de musgo. Nadie sabía quién las había colocado, ni cuándo. Uno de los hombres juró después, años más tarde ya anciano, que escuchó huesos crujir, no como en una pelea, sino como si el cuerpo se rehiciera a la fuerza. Un sonido húmedo, antinatural. Luego un silencio absoluto. Cuando la figura salió del claro, ya no caminaba como un hombre, y sin embargo, no atacó. Esa noche el Volcolac simplemente se quedó allí, mirando hacia la aldea, respirando con dificultad, como si luchara contra algo que solo él podía ver. Era culpa, era hambre, o era el miedo de saber que ya no estaba solo, porque desde ese instante la cacería había cambiado de dirección, y lo que ocurrió cuando alguien rompió las reglas ya no pudo explicarse como leyenda. A partir de aquella noche en el claro, los acontecimientos dejaron de avanzar lentamente. Fue como si algo o alguien hubiera decidido que el secreto ya había durado demasiado. Los hombres que habían observado desde el borde del bosque no regresaron juntos. Uno de ellos volvió al amanecer, pálido, con la ropa desgarrada y las manos temblando sin control. No tenía heridas visibles, pero su mirada había cambiado. Según el acta parroquial de mayo de 1649, el sacerdote anotó que el hombre hablaba como si aún estuviera rodeado de árboles. Repetía una sola frase, una y otra vez. Nos miró, sabía que estábamos allí. Esa frase se propagó más rápido que cualquier rumor. En Polesia, mirar directamente al Volcolac significaba romper un equilibrio antiguo. Y efectivamente, los ataques cambiaron de naturaleza. Ya no eran selectivos ni silenciosos.
El ganado aparecía despedazado sin orden. Los cercos eran arrancados del suelo. Los senderos amanecían marcados con surcos profundos, como si algo hubiera sido arrastrado con furia. Los lugares también cambiaron. Ahora los rastros aparecían cerca de zonas que todos reconocían: el vado del río Pina, el antiguo camino de comercio hacia Turov, incluso las inmediaciones de un molino de agua activo desde finales del siglo XVI. Espacios reales, transitados, imposibles de ignorar. Era como si la criatura, o el hombre, estuviera marcando territorio, y sin embargo aún había límites. Nunca cruzaba las campanas de la iglesia, nunca entraba al cementerio. En 2 ocasiones documentadas se hallaron huellas que se detenían en seco frente a una cruz de madera, como si algo invisible le impidiera avanzar. Ese detalle reforzó la creencia de que no se trataba de un demonio, sino de un condenado. Las descripciones se volvieron más precisas, ya no hablaban de un lobo común. Los testigos coincidían: el cuerpo era demasiado grande, el lomo arqueado de forma antinatural, las patas traseras más largas que las delanteras. Los ojos, decían, reflejaban la luz como brasas apagadas, pero lo más inquietante era el sonido. No rugía, gemía, un sonido grave, quebrado, casi humano. Ahí se revelaba su mayor debilidad. El Volkolak de Polesia no era una máquina de matar. Era una criatura desgarrada entre 2 naturalezas. Se decía que tras los ataques más violentos, el hombre aparecía días después exhausto, cubierto de moretones, incapaz de sostener herramientas. En una ocasión, fue visto lavándose compulsivamente en el río Pripyat, incluso cuando el agua estaba casi congelada, como si intentara borrar algo de su piel. Los ancianos comenzaron a hablar de soluciones antiguas, no de cazadores, sino de testigos, porque según la leyenda, el Volkolak no podía ser destruido por la fuerza, solo podía ser detenido si se lo obligaba a enfrentarse a su propia humanidad. Algunos mencionaron hierro bendecido, otros el uso de su nombre verdadero durante la luna llena, pero nadie quería ser el primero, hasta que, en el verano de 1649, ocurrió algo que rompió todas las reglas no escritas. Un niño desapareció, no hubo sangre, no hubo huellas claras. Solo un gorro pequeño encontrado cerca del bosque, junto a marcas profundas en la tierra húmeda. Por primera vez, la aldea entera se reunió sin excusas, sin silencios. Y en medio de ese círculo de rostros tensos, una pregunta flotaba como una condena. ¿Hasta cuándo se podía proteger a un hombre cuando ya no era solo un hombre? La respuesta no llegó esa noche, pero el bosque desde entonces pareció escuchar con atención, y lo que se decidió después marcaría el punto de no retorno. La desaparición del niño quebró algo que llevaba años sosteniéndose a base de miedo y conveniencia. En Polesia, el silencio siempre había sido una forma de protección. Esa noche se convirtió en una amenaza. La reunión tuvo lugar en el granero comunal, un edificio real, levantado décadas antes con troncos de roble, lo bastante grande como para resguardar cosechas o secretos. Las antorchas lanzaban sombras largas sobre las paredes y nadie se sentó. Permanecer de pie era una manera de no mostrarse débil. No hubo acusaciones directas. No hizo falta. Las miradas convergían siempre en la misma dirección, hacia el borde del bosque de Białowieża, donde vivía el hombre solitario. Algunos recordaron detalles que antes habían pasado por alto: su ausencia esa tarde, el modo en que evitó participar en la búsqueda inicial, la manera en que su perro, un animal grande y viejo, había sido encontrado muerto semanas atrás, sin señales de lucha. Los más ancianos hablaron entonces de lo que sí estaba permitido decir. Recordaron antiguos relatos eslavos recogidos mucho antes del siglo XVII, donde el Volkolak no era vencido con violencia, sino con revelación, nombrarlo, forzarlo a reconocerse. Según esas tradiciones, si el hombre lobo era confrontado antes del amanecer, en el momento en que ambas naturalezas aún luchaban, podía quebrarse el ciclo.
El plan no fue escrito, fue murmurado. Se decidió esperar la siguiente luna llena, prevista para agosto de 1649. Nadie lo llamó cacería, lo llamaron vigilancia. No irían con armas visibles, sino con símbolos: hierro trabajado, sal bendecida, velas de cera pura, elementos simples documentados en rituales rurales de la región. Mientras tanto, algo inquietante ocurrió. El niño reapareció, no caminó de regreso. Fue encontrado al amanecer, dormido al borde del río Pina, envuelto en pieles demasiado grandes para él. No tenía heridas graves, solo marcas leves en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza, pero con cuidado. Cuando despertó, no gritó, solo preguntó por su madre, y dijo una frase que quedó registrada en un testimonio posterior: el lobo lloraba. Eso dividió a la aldea. Para algunos fue la prueba de que aún quedaba humanidad. Para otros fue la señal más peligrosa de todas. El hombre del bosque apareció ese mismo día. Estaba demacrado, con ojeras profundas y el cuerpo cubierto de arañazos recientes. No explicó nada. Nadie se lo pidió. Pero cuando vio al niño se detuvo, bajó la cabeza, y por primera vez alguien lo escuchó rezar en voz alta. Esa fue su mayor debilidad, la culpa. Su fortaleza, en cambio, seguía intacta. Conocía el bosque mejor que nadie. Si decidía huir, jamás lo encontrarían. Pero no huyó. La noche de luna llena llegó con un viento extraño, cálido, impropio de la estación. El bosque crujía como si estuviera despierto. Los hombres y mujeres se dispersaron en silencio, ocupando los senderos conocidos. Nadie sabía si aquello funcionaría, o si estaban a punto de despertar algo peor. Y justo antes de que la luna alcanzara su punto más alto, alguien escuchó un grito. No era humano, pero tampoco era de un animal. Era el sonido de algo que estaba a punto de romperse, y lo que ocurrió en el claro antiguo, cuando el nombre fue pronunciado por primera vez, ya no pertenece solo a la historia, sino a la leyenda viva de Bielorrusia. El claro antiguo volvió a ser el centro de todo, como si la tierra misma recordara lo que allí había ocurrido antes. Las piedras cubiertas de musgo parecían más oscuras bajo la luna llena de agosto de 1649, y el aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de savia, humedad y algo más difícil de nombrar. No llegaron juntos, nunca lo hacían. En Polesia, moverse en grupo era una invitación al desastre. Se desplazaron por senderos reales, usados desde hacía generaciones por cazadores y recolectores, caminos que evitaban las marismas profundas y bordeaban raíces gigantescas como costillas de un animal enterrado. Cada uno llevaba lo acordado: hierro simple, sal, velas, nada más. El primero en escuchar la respiración fue un molinero. Lo declaró años después, cuando ya no tenía nada que perder. Dijo que no sonaba como un gruñido, sino como un pecho que luchaba por llenarse de aire, un esfuerzo constante, doloroso. Entonces lo vieron. La criatura emergió entre los árboles sin prisa, demasiado grande para ser un lobo común, demasiado erguida para ser solo una bestia. El lomo estaba cubierto de un pelaje espeso, oscuro, pero en ciertas zonas, los hombros, el cuello, la piel parecía estirada de forma antinatural, como si no le perteneciera del todo. Las patas delanteras se apoyaban con torpeza, mientras las traseras mostraban una fuerza brutal, preparada para saltar o huir. Los ojos no reflejaban rabia, reflejaban reconocimiento. Ahí estaba su mayor fortaleza. Incluso transformado, sabía quiénes eran, sabía a quién estaba mirando, y eso lo hizo vacilar. Uno de los ancianos dio un paso al frente, no levantó el hierro, no gritó, pronunció el nombre verdadero del hombre, el nombre con el que había sido bautizado décadas atrás en una iglesia cercana a Turov, nombre que solo la comunidad conocía. Las palabras no resonaron como una acusación, sino como un recordatorio. La criatura retrocedió. Los relatos coinciden en ese punto. El cuerpo tembló.
no de miedo, sino de resistencia. Como si dos voluntades tiraran en direcciones opuestas, el volcolac emitió un sonido seco, quebrado, que no era aullido ni voz humana, sino algo atrapado entre ambas. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. No atacó, cayó de rodillas. Las patas delanteras se doblaron, la cabeza golpeó el suelo cubierto de hojas, y por un instante, solo un instante, algunos juraron ver rasgos humanos emerger entre el pelaje, una mandíbula reconocible, una mirada suplicante, una mano o algo que se le parecía demasiado. Esa era su mayor debilidad expuesta. No quería continuar, pero la leyenda nunca concede finales simples. Desde el borde del claro, el bosque respondió. Ramas crujieron, algo se movió entre la espesura. Los más viejos lo sabían. El volcolac no siempre estaba solo. Las creencias antiguas hablaban de espíritus del bosque, fuerzas que se alimentaban de pactos rotos y culpas no resueltas. Si el ciclo se rompía de forma incorrecta, el precio podía ser peor. El anciano dudó, y esa duda cambió todo. La criatura alzó la cabeza, lanzó un bramido breve, más de dolor que de furia, y con una velocidad imposible se internó en el bosque. No corrió sin rumbo. Siguió un camino antiguo, uno que conducía hacia las marismas profundas, un lugar donde ni hombres ni animales se aventuraban. Nadie lo siguió. Al amanecer, encontraron restos de piel oscura enganchados en las zarzas y huellas que se perdían en el fango del pantano de Olmani, real, extenso, capaz de tragar cuerpos sin dejar rastro. Y no hubo sangre, no hubo cadáver, solo ausencia. Desde ese día, los ataques cesaron, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como la niebla sobre el río Pripyat. ¿Habían liberado a un hombre o habían dejado escapar algo que jamás debió aprender a sufrir? La respuesta no llegó de inmediato. Tardó años en revelarse. Los años que siguieron fueron extraños, no por lo que ocurrió, sino por lo que dejó de ocurrir. Desde el otoño de 1649 hasta bien entrada la década siguiente, no se registraron ataques al ganado en Polesia. Los caminos volvieron a usarse de noche. Los perros recuperaron el hábito de ladrar ante ruidos comunes. Incluso el bosque de Białowieża pareció replegarse, como si algo hubiera sido retirado de su interior, pero la calma no trajo alivio. Trajo inquietud, porque el hombre nunca regresó. Su casa, situada en el límite exacto entre la aldea y el bosque, permaneció intacta durante meses. Nadie se atrevió a entrar. Cuando finalmente lo hicieron, en la primavera de 1651, encontraron objetos que reforzaron la leyenda: ropa cuidadosamente doblada, herramientas limpias y bajo una tabla suelta del suelo, un pequeño saco de cuero que contenía sal ennegrecida, fragmentos de hierro oxidado y un símbolo antiguo tallado en madera, un signo pagano, anterior al cristianismo, usado, según estudios etnográficos posteriores, para contener más que para invocar. Eso cambió la interpretación de todo. No había sido una maldición accidental, había sido una lucha consciente. Los ancianos comenzaron a recordar detalles olvidados a propósito: que el hombre no comía carne durante ciertos ciclos lunares, que evitaba dormir bajo techo algunas noches, que había aprendido viejas palabras de un ermitaño desaparecido décadas atrás en las cercanías del pantano de Olmani. Todo apuntaba a alguien que sabía lo que llevaba dentro y que intentaba controlarlo. Ahí estaba su fortaleza final, voluntad, y también su condena, porque según la tradición eslava, un volcolac que se resiste a su naturaleza no muere fácilmente, tampoco se libera del todo, queda atrapado en un estado intermedio, ligado al lugar donde la transformación fue más fuerte, en este caso, las marismas. A partir de 1653 comenzaron nuevos relatos, no de ataques, sino de apariciones. Viajeros que cruzaban los bordes del pantano afirmaban ver una figura grande, inmóvil, de pie entre la niebla.
No se movía, no avanzaba, solo observaba. Cuando intentaban acercarse, el suelo cedía, obligándolos a retroceder. Los sonidos también regresaron, pero distintos. No aullidos, sino un gemido bajo, arrastrado por el viento. Algunos juraban que, si escuchaban con atención, podían distinguir palabras rotas, como rezos pronunciados por alguien que ya no tenía voz. La iglesia nunca emitió un edicto oficial. No hubo exorcismo ni cacería. El silencio volvió a imponerse, esta vez por decisión colectiva. El lugar fue evitado. Los mapas comenzaron a marcar esa zona como intransitable. No por superstición, sino por experiencia. Y así, el hombre lobo de Bielorrusia dejó de ser una amenaza inmediata para convertirse en advertencia, porque la leyenda ya no hablaba de un monstruo que atacaba aldeas, sino de algo mucho más inquietante. Un guardián involuntario atrapado entre la culpa y la bestia, condenado a vigilar desde el borde del mundo humano aquello que jamás quiso destruir. Pero la historia aún no había terminado, porque una última anotación, olvidada durante siglos en un archivo de Vilna, sugiere que alguien volvió a internarse en el pantano y no regresó. La anotación apareció donde nadie esperaba encontrar nada relevante, en un registro administrativo de 1662, archivado en Vilna, entre impuestos atrasados y disputas de lindes. No hablaba de monstruos, no mencionaba lobos, solo consignaba la desaparición de un agrimensor real, enviado a medir tierras en la frontera sur de Polesia, cerca del pantano de Olmani. El documento era breve, demasiado. Decía que el hombre había sido advertido, que los guías locales se negaron a acompañarlo más allá de cierto punto, que insistió, y que, tras 3 días, solo regresó su caballo, cubierto de barro oscuro hasta el pecho, con la brida rota como si alguien o algo la hubiera arrancado con una sola sacudida. Lo inquietante no era la desaparición. En esas tierras, perderse era común. Lo inquietante era el detalle añadido al margen, escrito con otra tinta, por otra mano. En el límite del pantano se oyeron lamentos, no de animal, no de hombre. A partir de ahí los relatos reaparecen, pero siempre fragmentados, siempre incompletos, como si nadie quisiera asumir la responsabilidad de contarlos enteros. Viajeros que juraban haber visto huellas enormes junto a marcas humanas avanzando en paralelo. Cazadores que encontraban presas muertas, intactas, colocadas en senderos como advertencia. Ningún ataque directo, ninguna agresión innecesaria. El patrón era claro para quien supiera mirar. Protección. Los lugares donde ocurrían estas apariciones coincidían con antiguos caminos paganos, rutas que cruzaban zonas sagradas mucho antes de la llegada de iglesias y campanas. El pantano de Olmani no era solo un obstáculo natural, era un límite, y algo, o alguien, parecía asegurarse de que ese límite no fuera traspasado sin consecuencias. La figura descrita en los testimonios había cambiado. Ya no hablaban de furia ni de carreras salvajes. Hablaban de quietud, de un cuerpo grande, cubierto de sombras, con ojos que reflejaban la luna sin hostilidad. Un ser que se dejaba ver solo lo suficiente para ser reconocido, y luego se desvanecía en la niebla. Ahí residía la paradoja final del Volkolak de Bielorrusia. Su mayor fortaleza se había transformado en su función, vigilar. Su debilidad seguía intacta, no podía regresar. Las generaciones siguientes crecieron con reglas no escritas: no cruzar ciertas aguas al anochecer, no burlarse de los viejos símbolos tallados en árboles, no seguir sonidos en la niebla, por muy humanos que parecieran. No era miedo irracional, era memoria colectiva, y sin embargo siempre hay quien duda. A finales del siglo XVII, un grupo de jóvenes intentó demostrar que todo era superstición. Bebieron, rieron y se adentraron en los márgenes del pantano durante una noche clara. Al amanecer, regresaron todos, excepto uno. Nadie habló de lo ocurrido.
Nunca más se internaron juntos en el bosque. Solo se supo que desde entonces cada invierno aparecían marcas nuevas en los troncos cercanos a la aldea, no arañazos al azar, símbolos, los mismos que habían sido hallados bajo la casa del hombre solitario décadas atrás, como si alguien siguiera intentando contener algo, como si la historia se negara a cerrarse del todo. Porque cuando una leyenda sobrevive tanto tiempo sin volverse exageración, suele ser por una razón muy concreta. Para cuando terminó el siglo XVII, la historia ya no se contaba como advertencia directa, sino como susurro heredado. No se hablaba del hombre por su nombre, se hablaba del lugar. Y eso en las tradiciones antiguas siempre es más revelador. Los mapas locales comenzaron a marcar el borde del pantano de Olmani con nombres que no aparecían en registros oficiales. La frontera silenciosa, el límite del lobo, la tierra que observa. Ninguno indicaba peligro inmediato, indicaban presencia, algo que no necesitaba moverse para ser temido. Los testimonios finales del periodo coinciden en un detalle perturbador. El Volcolac envejecía, de algún modo. Las apariciones se volvieron más espaciadas, más breves. La figura parecía encorvada, más lenta. Ya no se la veía erguida, sino apoyada contra árboles, como si el bosque mismo la sostuviera. Pero su tamaño seguía siendo antinatural. Y su mirada, decían, conservaba una lucidez que no correspondía a ninguna bestia. Eso revelaba su condena definitiva. No estaba atrapado en un ciclo eterno de furia, sino en uno de permanencia. Ni hombre, ni animal, ni espíritu completo. Algo que seguía existiendo porque aún había una función que cumplir. En 1691, un manuscrito anónimo, probablemente de un clérigo rural, recogió una frase que resume toda la leyenda. No protege a los hombres de la bestia, protege a la bestia de los hombres. Ese cambio de perspectiva lo alteró todo, porque si se aceptaba esa idea, entonces los sucesos del pasado cobraban otro sentido. El niño devuelto sano, el ganado atacado solo cuando había conflicto, los viajeros advertidos no asesinados, el agrimensor desaparecido por cruzar un límite que no debía medir. La fortaleza final del Volcolac era su discernimiento, su debilidad perpetua, la soledad. Con el paso de los años, los sonidos en el pantano se volvieron menos frecuentes. El bosque de Bialobecha siguió creciendo, impenetrable, como si reclamara al guardián como parte de sí. Los símbolos tallados dejaron de renovarse. Las huellas ya no aparecieron, pero nadie celebró su desaparición, porque en las tradiciones más antiguas de la región, cuando el guardián se retira, no significa que el peligro haya terminado. Significa que ya no hay nadie dispuesto a interponerse, y ahí reside el último misterio. ¿Se extinguió la criatura? ¿O simplemente se fundió con el bosque, dejando atrás solo la advertencia? Los ancianos de Polesia decían que hay noches muy concretas, cuando la luna ilumina el pantano sin reflejarse en el agua, en las que el aire se vuelve pesado y los animales callan. En esas noches, aseguraban, no se cruza ningún límite, no por miedo, sino por respeto, porque hay historias que no necesitan un final claro para ser verdaderas. Solo necesitan haber ocurrido una vez y no repetirse jamás. Y aún así, queda una última página, la que explica por qué esta leyenda nunca fue olvidada. La razón por la que esta historia sobrevivió no está en los archivos, ni en los mapas incompletos, ni siquiera en los testimonios rotos por el tiempo. Está en lo que no ocurrió después. Polesia nunca volvió a registrar algo parecido. En siglos posteriores, guerras, incendios y hambrunas atravesaron Bielorrusia. Imperios cayeron, fronteras cambiaron, y, sin embargo, las aldeas cercanas al pantano de Olmani mantuvieron costumbres que nadie supo explicar del todo, senderos que nunca se abrieron, árboles que jamás se talaron, zonas donde los niños aprendían a no jugar sin que nadie tuviera que asustarlos. Eso es memoria viva.
La leyenda del hombre lobo de Bielorrusia no terminó con una muerte confirmada, ni con un héroe vencedor. Terminó con algo mucho más incómodo, un acuerdo tácito, un entendimiento entre los hombres y aquello que eligió cargar con la culpa para que otros no tuvieran que hacerlo. No hay pruebas de que el Volkolag fuera destruido, tampoco de que fuera liberado del todo. Solo queda la certeza de que existió porque dejó huellas donde nadie quiso borrarlas, porque modificó el comportamiento de generaciones enteras, porque obligó a una comunidad a aceptar que el mal no siempre viene de fuera y que a veces la verdadera lucha ocurre dentro de uno mismo. Si alguna vez caminas por un bosque antiguo y sientes que no estás solo, aunque no escuches pasos, recuerda esta historia. No todo lo que observa desea hacer daño. Algunas cosas vigilan porque saben lo que pasa cuando nadie lo hace, y esa es la esencia del Volkolag de Polesia, no un monstruo creado para asustar, sino una leyenda nacida para poner límites, porque hay fronteras que no deben cruzarse, hay culpas que no desaparecen, y hay guardianes que jamás pidieron serlo. Y ahora dime, si hubieras vivido allí en el siglo XVII, ¿te habrías atrevido a pronunciar su nombre en voz alta? ¿O habrías preferido dejar que el bosque escuchara por ti? La historia no responde. Nunca lo hace, solo permanece.